La historia de los mundiales de fútbol no se cuenta únicamente a través de los campeones, de los goles épicos o de las gestas inolvidables. También está escrita en las páginas más oscuras, aquellas donde las ilusiones se rompen demasiado pronto, donde equipos enteros se marchan del torneo sin haber saboreado la victoria, cargando con derrotas duras y números que quedan grabados como sinónimo de fracaso. Hoy recorreremos ese otro lado del fútbol, repasando a las selecciones que se convirtieron en las peores de cada Copa del Mundo, esas que no lograron sumar un solo punto y que fueron protagonistas de caídas dolorosas que nadie olvida. El viaje empieza en el Mundial de Qatar 2022, el torneo más reciente, una cita marcada por la primera copa disputada en Medio Oriente y por el sorpresivo desenlace con Argentina levantando el trofeo. Sin embargo, en medio de esa fiesta hubo dos equipos que dejaron un recuerdo amargo, el anfitrión Qatar y Canadá. La selección qatarí llegaba con la ilusión de mostrar al mundo el fruto de años de preparación, pero pronto la realidad les dio un golpe. En su debut cayeron ante Ecuador por 2-0, convirtiéndose en el primer país organizador en perder el partido inaugural. La presión del público no sirvió de impulso y en el segundo encuentro, aunque marcaron un gol, Senegal fue demasiado fuerte y se impuso 3-1. El cierre, contra Países Bajos, fue otro revés, 2-0 y despedida con 3 derrotas, apenas un gol anotado y 7 recibidos. El sueño terminó con una dura lección y con la etiqueta de peor selección de ese mundial. A su lado, Canadá tampoco pudo celebrar. Pese a tener un grupo talentoso y regresar tras décadas de ausencia, sucumbieron ante Bélgica 1-0 en un partido donde jugaron bien pero fallaron en la definición. Luego, Croacia les dio una cátedra y los venció 4-1. Finalmente Marruecos, la gran sorpresa del torneo, los derrotó 2-1. 0 puntos, 2 goles a favor y 7 en contra, una actuación que se quedó lejos de las expectativas. Entre ambos, Qatar terminó peor, pero ninguno pudo dejar una huella positiva. Retrocedemos 4 años al Mundial de Rusia 2018, un torneo recordado por el título de Francia, el desplome de Alemania en fase de grupos y el protagonismo de Croacia como finalista. Allí, Panamá se estrenaba en la máxima cita y su bautizo no pudo ser más doloroso. En su debut enfrentaron a Bélgica y fueron arrollados 3-0. Luego llegó Inglaterra, que los goleó 6-1 en una de las palizas más duras del campeonato, aunque al menos Panamá celebró su primer gol mundialista, un recuerdo agridulce en medio de la tormenta. El último encuentro fue ante Túnez, que los venció 2-1 y selló su despedida con 3 derrotas, apenas 2 goles anotados y 11 en contra, la peor diferencia de la edición. Egipto también fracasó en ese torneo. Con Mohamed Salah como estrella, había ilusión, pero la realidad fue distinta, derrota 1-0 ante Uruguay con gol agónico, caída 3-1 frente a Rusia y despedida con un 2-1 ante Arabia Saudita. 0 puntos, 2 goles marcados y 6 encajados. Aunque ambos decepcionaron, Panamá se lleva el título de la peor de Rusia 2018. En Brasil 2014, un mundial cargado de goles y sorpresas, las decepciones también estuvieron presentes. Camerún fue la que peor la pasó. Abrió su camino con derrota 1-0 frente a México, luego fue vapuleada 4-0 por Croacia y cerró con un 4-1 ante la anfitriona Brasil. 3 derrotas, un solo gol a favor y 9 en contra. Australia también se fue en blanco en un grupo dificilísimo contra España, Países Bajos y Chile. Perdió 3-1 ante Chile, dio batalla pero cayó 3-2 frente a los neerlandeses y terminó 3-0 contra España. 0 puntos y la sensación de haber luchado, pero sin premio. Honduras fue la tercera que fracasó, goleada 3-0 contra Francia, derrota 2-1 frente a Ecuador y caída 3-0 contra Suiza. Un solo gol y 8 en contra. Entre los tres, Camerún se hundió más, firmando uno de los peores desempeños del torneo. El Mundial de Sudáfrica 2010, la primera copa jugada en suelo africano, tuvo como gran decepción a Corea del Norte. Su regreso tras décadas de ausencia generaba curiosidad, pero rápidamente se convirtió en pesadilla. En el debut sorprendieron resistiendo a Brasil y cayendo apenas 2-1, pero en la segunda fecha sufrieron una humillación histórica. Portugal les marcó 7 goles sin respuesta, uno de los resultados más abultados en la historia de los mundiales. El cierre no fue mejor, con un 3-0 a favor de Costa de Marfil. 3 derrotas, un gol a favor y 12 en contra, con una diferencia de -11, la peor del torneo. Camerún también decepcionó otra vez, derrotas 1-0 ante Japón, 2-1 frente a Dinamarca y 2-1 contra Países Bajos. 0 puntos, 2 goles marcados y 5 recibidos.
Aunque ambos tuvieron un pésimo paso, Corea del Norte fue sin duda la peor. En Alemania 2006, el fútbol también tuvo víctimas de goleadas memorables. Serbia y Montenegro fue la selección más floja del torneo. Integrada en el grupo de la muerte con Argentina, Países Bajos y Costa de Marfil, arrancó con derrota 1-0 ante los neerlandeses. Luego llegó el golpe más duro, un 6-0 propinado por Argentina, partido en el que Lionel Messi anotó su primer gol mundialista y que quedó como uno de los recuerdos más dolorosos para los balcánicos. En el último encuentro estuvieron cerca de redimirse, llegaron a estar 2-0 arriba ante Costa de Marfil, pero terminaron cayendo 3-2. 3 derrotas, 2 goles a favor y 10 en contra, con la peor diferencia de la edición. Costa Rica también fracasó, derrotada 4-2 por Alemania, 3-0 frente a Ecuador y 2-1 contra Polonia. Togo, por su parte, debutó con derrota 2-1 frente a Corea del Sur, 2-0 contra Suiza y 2-0 contra Francia. Sin embargo, nada fue tan duro como lo vivido por Serbia y Montenegro, que se quedó con la etiqueta de la peor selección del Mundial 2006. En Corea y Japón 2002, el torneo de los contrastes y las sorpresas, hubo 3 equipos que se marcharon sin puntos: Arabia Saudita, China y Eslovenia. Pero la peor, sin duda, fue Arabia Saudita. Su debut fue la mayor humillación de su historia, 8-0 contra Alemania, un resultado que todavía se recuerda como una de las goleadas más grandes en la Copa del Mundo. Luego cayó 1-0 ante Camerún y 3-0 frente a Irlanda. 3 derrotas, 12 goles en contra y ninguno a favor, un desempeño que quedó marcado como uno de los peores de todos los tiempos. China tampoco logró marcar un gol en todo el torneo, derrota 2-0 contra Costa Rica, 4-0 ante Brasil y 3-0 frente a Turquía. 0 goles anotados, 9 recibidos, diferencia de -9. Eslovenia, en cambio, sí logró marcar, pero su andar fue igual de pobre. Perdió 3-1 contra España, 1-0 frente a Sudáfrica y 3-1 contra Paraguay. 2 goles anotados y 7 en contra. Entre todos, Arabia Saudita quedó en la historia como la peor selección de ese mundial y una de las peores de siempre.